¿Sí? Ya. Bien. Esta es la última charla. Me pidieron hablar sobre la nueva plataforma de este lente monofocal y compararlo con lo que hemos hablado hoy día también sobre algunos lentes que son monofocales plus. Vamos a hacer una pequeña revisión acerca de esta nueva plataforma, y cuando me refiero a nueva plataforma, me refiero a una plataforma que está basada en la confianza. Y digo en la confianza porque cuando uno habla de lente intraocular y habla de la plataforma Acrisof, es al menos en nuestra realidad una plataforma ampliamente conocida. Ustedes ven a lo largo de los años cómo se ha ido desarrollando esta plataforma, desde que partió Acrisof, año 94, pasando por Acrisof IQ, con los filtros que se han ido utilizando, el cromóforo, etcétera, hasta la última plataforma que es Clarion, que lo conocimos Clarion de alguna manera asociado o íntimamente relacionado con Autonomy, que era este nuevo elemento para poder insertar, ¿cierto?, de forma más controlada este lente. Y que vamos a ver ahora que la idea es que esta nueva plataforma Clarion, tenerlo distinto a lo que es Autonomy, que era la forma de implantarlo. Es decir, vamos a hablar exclusivamente del lente, que ahora lo podemos, o se va a implantar con un cartridge un poco distinto a lo que conocemos hasta ahora. La idea de Clarion es que tenga un rendimiento, digamos, y una estabilidad en la cual todos conocen con Acrisof, que tiene esta claridad del lente, que tiene la estabilidad y que tiene por sobre todo, diría yo, la predictibilidad de los resultados. O sea, resultados bastante consistentes. Me parece que a veces cuando uno hace los cálculos con otras plataformas en las cuales se dice que la constante es siempre la misma para todo tipo de plataformas, sea monofocal, monofocal plus, multifocal, no siempre es así. Y en ese sentido, la plataforma Acrisof y Clarion nos dan esa tranquilidad. ¿Cuál es la diferencia de lo que conocemos hasta ahora? Es que el inyector que se utiliza es algo diferente. Lo vamos a ver más adelante, es el inyector Monarch 4, es un poco más ergonómico, y como este lente tiene una característica que es mucho más blando porque el porcentaje de agua es mayor, entonces tiende a plegarse más, por lo tanto, digamos, el émbolo del inyector no es plano como lo que conocemos hasta ahora, que empuja solamente el lente, sino que lo abraza un poco para que el lente no se quede atrapado al momento de la implantación. ¿Qué tiene algo diferente? ¿Cuál es la diferencia principal? Todos saben que esto es un acrílico, que es hidrofóbico, pero la diferencia está acá, en el porcentaje de agua que tiene, que a diferencia de Acrisof, que era un 0,5%, en este caso es 1,5%, por lo tanto tiene una cantidad de agua mucho mayor, lo cual hace que el lente, digamos, tenga un comportamiento diferente, mucho más plegable, pero también aporta en otros sentidos a la claridad del lente, y eso es visible a la lámpara de hendidura, que es diferente a lo que veíamos con Acrisof. Nos da una claridad diferente. ¿Y por qué estaría explicada esta claridad? Y vamos a tratar de ver qué es lo que se han hecho en los estudios. La idea, y vamos a ver tres tipos de factores acá. Un haze superficial en los lentes, este nanoglistening, que es una especie más pequeña, y los glistening que se ven en el Acrisof de largo tiempo, que todos lo hemos visto, que son estas como microvacuolas que uno ve y que los pacientes se quejan y uno lo ve en la lámpara de hendidura. Cuando uno analiza estudios de laboratorio, ha mostrado que el glistening en este tipo de plataforma Clarion, que tiene esta composición diferente, es mucho menor si uno los compara con la competencia. En este estudio se ve que la densidad de los glistening es mucho menor en Clarion comparado con otras plataformas. Y esta es la diferencia teórica, o sea, perdón, esquemática, ¿cierto? Tendríamos esto es un corte de un lente en la cual hay un haze superficial. Hay estos nanoglistening de subsuperficie, que se abrevian como SSNG, que lo vamos a ver en la presentación, y las glistening más centrales o las vacuolas que yo les comentaba, muy visibles a veces a largo plazo en la plataforma Acrisof, que se ven a largo plazo. Entonces, tenemos los glistening, que son estas microvacuolas. Tenemos esta opacidad superficial que está en el otro extremo del lente, que se ve como una especie más bien granulada, y están los nanoglistening, que también uno lo ve como
consistencia más bien como lechosa o mate del espesor del lente, y que tienen distintos orígenes. Se piensa que los glisterings están causados por la separación de las fases de agua dentro de Acrisoft, que la opacidad superficial, por otro lado, tiene que ver con los procesos de fabricación del lente, y que los glisterings más bien nanométricos también tienen que ver, obviamente, con el espesor del lente y la separación de las fases de agua. Entonces, cuando uno ve los glisterings, las microvacuolas se observan en la lámpara hendidura a lo largo del tiempo. Puede aparecer, dice acá, de 1 a 16 meses, pero puede ser después de muchos años, y tiene que ver con la cantidad de agua que trae el lente. Los glisterings se ven de esa manera y todo lo hemos visto, ¿cierto? En las distintas versiones. Y eso puede ocasionar, ¿cierto?, algunas molestias disfotópsicas en estos pacientes. Cuando me refiero a los nanoglisterings, que están en la parte, digamos, no más externa del lente, sino que en la subcapa, tienen esta textura más bien lechosa, y que también está dado por la composición de agua de estos lentes, y se vería como esto. Y que todo lo hemos visto, y muchas veces, y que aparece esta dispersión, ¿cierto?, cuando uno ve en la lámpara de hendidura, y que uno tiende a pensar, o a veces tan denso, que uno a veces tiende a pensar que si puede haber incluso algo posterior en el lente. En cuanto al haze superficial, tiene que ver más bien con la textura del lente, con el proceso de fabricación, y lo que uno debería ver, y que es inmediato, porque es parte inherente al lente, es la textura que uno puede ver en la lámpara de hendidura. Y la verdad es que se ve bastante diferente. En pacientes en que se ha implantado Acrisoft y uno lo ve, es muy distinto a un lente implantado con Clareon, que prácticamente cuesta encontrarlo. O sea, el reflejo cuesta verlo bien porque es muy, muy transparente. Y en ese sentido, cuando uno revisa el haze superficial en los distintos tipos de lentes, en este caso es mucho menor. Tiene algunas diferencias también, o sea, no es solo la cantidad de agua diferente en esta plataforma Clareon respecto a lo que se conocía en Acrisoft. También la curvatura del borde posterior es diferente. O sea, el radio de curvatura de los bordes cambia y es menor a lo que ya se conocía, y por lo tanto eso reduciría, digamos, en la entrada de luz, el deslumbramiento que se produciría en estas disfotopsias positivas en la entrada de luz por los bordes, que sería un elemento a favor. Hay otras propiedades del lente, como la estabilidad, que ya se conocían, digamos, de la plataforma anterior, y esto, ustedes ven que esto es lo que pasa en la práctica, que cuesta mucho, o sea, que el grado de claridad del lente es mucho mayor. Y entonces la razón de eso es lo que ya hemos hablado. Hay menor nivel de haze, menor nivel de glistering, y eso explicaría la claridad y la nitidez que tienen los pacientes con este tipo de plataforma. Al mismo tiempo que les conté que este borde posterior cambia, y eso reduciría las disfotopsias, también ocurre que eso permitiría, y en los estudios que se hicieron, menor tasa de opacificación. Si bien sigue siendo muy baja, podría ser incluso menor que lo que se conocía, alrededor de 1,5% en uno de los estudios, comparado con el 2,2%, que era el clásico que está descrito para Acrisoft. Esto es un poco lo mismo, se ven los distintos tipos de lentes con los distintos tipos de diseño, y aparentemente esta nueva tecnología de la curvatura posterior de los bordes disminuiría los fenómenos disfotópsicos. La plataforma es básicamente la que se conoce, ¿cierto? Con esta longitud total de 13 milímetros, con una zona óptica de 6 milímetros, y que tiene características que son asféricas. Lo que se preconiza en este tipo de lentes es que tenemos la superficie de la óptica de 6 milímetros completa para poder hacer la corrección óptica. No así otras plataformas que tienden a tomar a variar las aberraciones y por lo tanto una superficie útil algo menor. Esto es un poco lo mismo, como las características del lente permiten una nitidez mejor dada por la estructura de los bordes y por el material del lente.
Y esto se ha intentado homologar, digamos, o comparar este tipo de lentes monofocales con esta nueva plataforma, ver qué rendimiento tienen en visión intermedia funcional, entendiendo funcional como una distancia más o menos de 60 centímetros, con visiones funcionales que puedan llegar a 0,6 aproximadamente. Y entonces lo que uno ve es que este lente, dadas las características que les mencionaba, puede llegar, y esto yo lo he hecho, empecé la experiencia con los pacientes, y es algo que uno al principio dice, bueno, en realidad es un monofocal con algunas diferencias al otro, no debería tener muchas diferencias en la parte intermedia. La verdad es que yo lo he hecho en los pacientes solo apuntando a metropía, no haciendo monovisión ni micro monovisión. Y los pacientes tienen una visión intermedia funcional, no perfecta, obviamente, no estamos hablando de un IDOF ni de otra cosa, bastante útil. Eso es la invitación a probar esa distancia. Uno muchas veces ni siquiera lo hace con lentes monofocales, simplemente están todos los pacientes enfocados de lejos y uno termina dejando un lente para visión cercana. Yo me llevo la grata sorpresa que con este lente hay una visión intermedia, digamos, que incluso que si uno lo hiciera con una micro nanovisión, estoy seguro que podría mejorar, pero solo de metropía los pacientes logran una visión intermedia, digamos, aceptable para algunas actividades de la vida diaria. Solo como comentario ya para terminar, el cartridge es diferente, digamos el inyector es diferente, el cartridge es el mismo, es un cartridge D, que puede ser hasta por incisión de 2.2, el lente se pliega, se monta, es fácil, no tiene ninguna otra complejidad técnica respecto a lo que ya conocemos, y con este inyector, digamos, como yo les decía, tiene en el extremo, no se ve bien, pero una especie que va abrazando un poco el lente, no como el émbolo anterior que solamente lo empuja para que no se quede atrapado y el despliegue se despliega muy fácil y se siente la diferencia respecto al anterior en cuanto a lo blando que es el lente para desplegarse. Esto es para mostrar un estudio y me parece importante, esto se publicó en el ACRS y comparaban las dos plataformas, son dos ramas bien parecidas de 155 por grupo pacientes y comparan cómo es la curva del defocus en un lente monofocal plus comparado con este lente que es Clarion, y ustedes ven que ambas curvas se comportan de manera bastante similares. Hay una ligera diferencia, pero que no alcanza a ser estadísticamente significativa, y las razones por lo cual ocurre eso es lo que les contaba anteriormente, dado el material del lente, la calidad y la arquitectura un poco diferente. Así que bueno, en definitiva, tenemos un lente que con un material distinto, con un porcentaje de agua diferente, que nos permite tener menor tasa de opacidad de la cápsula posterior, con una visión intermedia funcional aceptable para las actividades de la vida diaria, digamos conducción o ver un computador a 60 centímetros, que de alguna manera sigue siendo un monofocal sin sacrificar visión de lejos, nos permite otorgar cierta funcionalidad a los pacientes. Eso. Muchas gracias.